Apuesto a que ni siquiera podría encontrar el encendido. Kendrick Shaw, asistente ejecutivo de la directora general, sonrió con suficiencia mientras señalaba al conserje que limpiaba las marcas de la plataforma del helipuerto. «Vamos», dijo Sloan. «Será divertido». Sloan Davenport, directora ejecutiva de Davenport Industries, dejó escapar una rara sonrisa divertida en sus labios. Había sido un día largo de negociaciones brutales, y un momento de ligereza era bienvenido. El conserje, un hombre callado de unos 30 y tantos con ojos cansados, parecía completamente ajeno, concentrado solo en su trabajo. «¿Tú crees?», preguntó Sloan, siguiéndole el juego. «Apostaría $1000 a que no sabe lo más básico de un Bell». 429, susurró Kendrick conspirador. «De acuerdo», dijo Sloan en voz alta sobre el viento de la azotea. Caminó hacia el conserje. «Usted». El hombre levantó la vista sorprendido. Ella señaló con un dedo perfectamente cuidado su helicóptero personal, cuyas hélices brillaban bajo el sol de la tarde. «Mi asistente y yo tenemos una pequeña apuesta. Si usted puede volar este helicóptero, me casaré con usted». El hombre la miró. Luego miró la nave, con una expresión indescifrable. Kendrick rió por lo bajo detrás de ella. El conserje se limpió las manos en un trapo. Pasó junto a ella sin decir palabra y abrió la puerta del lado del piloto. La sonrisa de Sloan vaciló. Intercambió una mirada con Kendrick, quien se encogió de hombros con diversión creciente. Esto era mejor de lo que había esperado. El hombre se sentaría, apretaría unos cuantos botones al azar y luego saldría derrotado. Sería la anécdota perfecta para contar después en el bar. Pero el conserje no solo se sentó. Sus movimientos eran fluidos, económicos y sorprendentemente familiares. Se abrochó con la facilidad practicada de alguien que lo había hecho miles de veces. Sus manos se movían por el tablero, no con la curiosidad torpe de un novato, sino con la precisión de un cirujano. Activó una secuencia de interruptores. El motor empezó a emitir un zumbido bajo, un sonido que Sloan conocía bien. «¿Qué está haciendo?», murmuró, viendo cómo su diversión se desvanecía y era reemplazada por una punzada fría de alarma. «Está faroleando», dijo Kendrick, aunque su voz ya mostraba duda. «No hay forma». El zumbido de la turbina se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El rotor principal comenzó a girar, primero lentamente, luego más rápido, hasta difuminarse en un disco transparente sobre ellos. El viento azotó el cabello de Sloan en su rostro y obligó a Kendrick a retroceder un paso. Esto no era un farol. Antes de que Sloan pudiera gritar o detenerlo, el helicóptero se elevó. No hubo sacudidas ni tambaleos, solo un ascenso vertical suave de unos 6 metros. Quedó suspendido un instante, como atado al cielo por un hilo invisible. Luego se inclinó hacia adelante y ejecutó un giro impecable, con la nariz de la nave bajando en un gesto que parecía una reverencia. Kendrick quedó boquiabierto. Sloan permanecía inmóvil, intentando conciliar al hombre que fregaba sus pisos con el piloto que ejecutaba una maniobra que incluso su aviador mejor pagado habría llamado una exhibición. El helicóptero viró bruscamente, recorrió el horizonte de la ciudad y volvió a flotar sobre la plataforma. Con la misma gracia inquietante, descendió y tocó el suelo tan suavemente que apenas se oyó. El motor se apagó. Las hélices se detuvieron. El silencio pesado regresó a la azotea. Se abrió la puerta del piloto y el conserje salió. Cerró la puerta con un clic, regresó a su carrito, tomó su botella de spray y continuó limpiando la mancha del suelo. No los miró, ni dijo palabra, como si los últimos 90 segundos no hubieran ocurrido. Sloan encontró su voz en un susurro ahogado. «¿Quién es usted?». El conserje, Owen Grant, al fin levantó la vista. Sus ojos eran tranquilos, pero detrás de ellos había un muro firme e impenetrable. «Solo el conserje, señora», asintió apenas. «Que tenga buena tarde». Empujó su carrito hacia la salida. El chirrido de las ruedas fue el único sonido. «Espere».
Lo llamó Sloan avanzando un paso, pero él ya se había ido, la puerta de acero cerrándose detrás de él. Kendrick salió por fin de su estupor. Eso fue imposible, balbuceó. ¿Quién era ese tipo? ¿Sabía usted que podía hacer eso? No, Kendrick, no lo sabía, dijo Sloan con la mente a toda velocidad. Ella dirigía una corporación multimillonaria. Investigaba a todos, desde sus directores hasta sus chefs. Las sorpresas eran riesgos, y ella no toleraba riesgos. Y, sin embargo, un hombre con las habilidades de un piloto de élite estaba empujando un trapeador por su sede, y ella no sabía nada de él. ¿Por qué? ¿De quién se escondía? Su teléfono vibró, devolviéndola a la realidad. Era un mensaje del presidente del consejo. Tokio se está echando atrás. El acuerdo está en terapia intensiva. Arréglalo. La mandíbula de Sloan se tensó. El acuerdo con Tanaka Corp lo era todo. Aseguraría su dominio en el mercado durante la próxima década. Su colapso sería catastrófico, y los informes de Kendrick le habían asegurado que todo estaba bajo control. Miró el helicóptero y luego la puerta por donde desapareció el conserje. 2 problemas imposibles acababan de caerle encima en la misma tarde. Y por primera vez en mucho tiempo, Sloan Davenport no sabía cuál resolver primero. Sloan volvió furiosa a su oficina en el ático. El rugido de las hélices del helicóptero aún resonaba en sus oídos. «Consígueme todo lo que tengamos sobre Owen Grant», ordenó con una voz cargada de una mezcla desconocida de ira y curiosidad cruda. Archivo de empleado, verificación de antecedentes, autorización de seguridad, preferencias de café, todo. Kendrick, todavía pálido, se apresuró hacia su terminal. Enseguida, Sloan. Unos tecleos frenéticos después, un archivo apareció en la gran pantalla de la pared. Era casi completamente inútil. Owen Grant había sido contratado 8 meses atrás. Su solicitud era escueta. Dirección en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Empleo anterior. Autónomo, logística y transporte. Sin referencias. La verificación de antecedentes había salido limpia. Sin historial criminal, sin problemas de crédito, nada. Sobre el papel era un fantasma, un empleado modelo con un registro perfecto de asistencia que nunca había causado un solo problema. No había mención de servicio militar, ni escuela de vuelo, ni conexión alguna con la aviación. ¿Esto es todo?, preguntó Sloan con un tono peligrosamente bajo. Esto es lo único que tenemos sobre un hombre que puede volar una aeronave de 9 millones como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La agencia que usamos es la mejor del sector, respondió Kendrick a la defensiva. Si hubiera algo que encontrar, lo habrían encontrado. Quizás sea un aficionado. Algunos tipos nacen con talento. Sloan lo fulminó con la mirada. Un talento natural no explica una pirueta en gravedad cero a 50 pisos de altura en pleno centro. Es un profesional y se esconde. Averigua por qué. Se giró hacia el otro fuego que ardía. Y de paso explícame por qué estoy recibiendo mensajes de pánico del presidente del consejo sobre Tokio, cuando ayer me dijiste que Tanaka estaba prácticamente firmado. La máscara profesional de Kendrick volvió a su sitio. Se enderezó la corbata con una expresión medida de preocupación y competencia. Es un contratiempo menor, Sloan. Un error cultural. El señor Tanaka sintió que nuestra oferta final fue demasiado agresiva. Prefiere un enfoque más delicado. Ya estoy redactando una nueva propuesta, algo que muestre más deferencia. Dejé un mensaje a su jefe de gabinete. Le aseguro que está bajo control. La explicación era fluida, lógica e irritante. La hacía sentir como si estuviera exagerando. Sin embargo, un nudo de inquietud se apretó en su estómago. ¿Bajo control, Kendrick? Este es un acuerdo de 50,000 millones. No tenemos contratiempos menores ni los tendremos. Déjeme encargarme de los japoneses, dijo él con voz calmante. Usted ya tiene bastante. Lo suavizaré. Para eso me paga. Ella lo observó un largo momento y luego asintió bruscamente. Bien, encárgate. Pero si recibo otro mensaje como ese, lo que suavizará será tu indemnización.
Horas después, Owen Grant abrió la puerta de su pequeño apartamento. El aire rancio del pasillo fue reemplazado al instante por el olor a canela y ropa recién lavada. «Papi». Una niña de ojos brillantes y curiosos, y con un revoltijo de cabello castaño se lanzó hacia él desde el sofá. Owen dejó caer su mochila gastada y la levantó en un abrazo que parecía derretir la tensión de sus hombros. «Hola, luciérnaga», susurró en su cabello. «¿Cómo estuvo tu día con la señora Gable?» «Estuvo bien», dijo Maya apartándose para mirarlo. «Terminamos el volcán para mi proyecto de ciencias. Tiene bicarbonato extra para una supererupción, pero la señora Gable huele a naftalina». Owen rió, un sonido cálido y genuino que nadie en Davenport Industries habría reconocido. «Bueno, no se lo digas. ¿Terminaste tu tarea?» «Toda», dijo orgullosa. «Y practiqué mis palabras de ortografía. Hasta pterodáctilo». «Te estás volviendo demasiado lista para mí», dijo él bajándola al suelo. «Ve a lavarte para cenar. Haré los tacos que te gustan». Mientras ella corría, Owen echó un vistazo al pequeño y meticulosamente limpio apartamento. Cada mueble era de segunda mano, pero bien cuidado. Los dibujos coloridos de Maya estaban pegados en las paredes, un contraste vibrante con la pintura beige apagada del edificio. En un escritorio abarrotado en la esquina, descansaba una foto enmarcada de una mujer con una sonrisa tan luminosa como la de Maya, con el brazo sobre un Owen más joven y feliz en un traje de vuelo. Ese era su mundo. No un rascacielos ni una sala de juntas, sino un apartamento de 2 habitaciones donde lo único que importaba era mantener a su hija segura, feliz y lejos de la vida que había dejado atrás. La azotea había sido un error, un impulso estúpido e imprudente. Había bajado la guardia un momento y ahora solo podía esperar que las consecuencias no lo siguieran hasta casa. Sin embargo, tenía la sensación de que una mujer como Sloane Davenport no dejaba pasar las cosas. De regreso en su oficina de cristal estéril, Sloane contemplaba las luces de la ciudad. La ensalada a medio comer sobre su escritorio estaba olvidada. No podía sacarse de la cabeza la imagen de las manos del conserje en los controles, firmes, seguras, confiadas. Había construido un imperio sobre la capacidad de leer a las personas, de diseccionar sus motivaciones y debilidades en una sola reunión. Pero Owen Grant era una habitación cerrada sin llave. Había hecho que Kendrick comprobara a su piloto personal, Gavin. La historia era que su hijo había tenido un repentino caso severo de neumonía y había sido llevado al hospital. Era plausible, pero la coincidencia de tiempo resultaba demasiado conveniente. Otra pieza de un rompecabezas que no podía ver. Frustrada, guardó sus cosas y se dirigió al ascensor privado. El día había terminado, pero al salir del edificio a la calle, con su chofer sosteniendo abierta la puerta de la limusina, lo vio. Al otro lado de la calle, bajo el resplandor anaranjado y tenue de una parada de autobús, estaba Owen Grant. No miraba el tráfico, miraba su teléfono con una pequeña y triste sonrisa en el rostro. Sloane se detuvo con la mano en la puerta. Por un segundo consideró cruzar, exigir respuestas. ¿Pero qué diría? ¿Por qué miente sobre quién es? ¿Qué derecho tenía ella a preguntar? El autobús llegó con un silbido de frenos. Owen guardó su teléfono y subió al autobús, desapareciendo entre la multitud de viajeros cansados. Sloane lo observó hasta que las luces traseras rojas del vehículo se perdieron en la esquina. Entró en su coche. «Solo conduce», le dijo a su chofer con voz plana. No sabía a dónde iba, pero tenía algo claro. No podía confiar en verificaciones de antecedentes, ni en archivos de empleados. Si quería saber quién era Owen Grant, tendría que descubrirlo por sí misma. A la mañana siguiente, Sloane llegó a la oficina con una nueva determinación. El enfoque directo había fracasado. Los canales oficiales eran un callejón sin salida. Si quería entender al enigma que era Owen Grant, tendría que cambiar las reglas del juego. Su oportunidad la esperaba en su bandeja de entrada bajo el asunto. Recordatorio. Picnic anual de Davenport Day este sábado. Cada año,
La empresa organizaba una enorme jornada obligatoria de diversión para sus empleados y sus familias. Era una jugada de relaciones públicas cuidadosamente diseñada para fomentar un sentido de comunidad. Sloan la detestaba. Usualmente hacía una breve aparición de 20 minutos, estrechaba unas manos y se marchaba. Era un uso ineficiente de un sábado, pero ese año sería la plataforma de observación perfecta. Era un terreno neutral donde el conserje y la directora ejecutiva podían, por unas horas, simplemente ser personas. Confirmó su asistencia para todo el día. «Buenos días, Sloan», dijo Kendrick entrando con suavidad en su oficina con una tableta en la mano. «Tengo buenas noticias. Acabo de tener una llamada preliminar productiva con el número 2 de Tanaka. Creo que encontré una manera de salvar el acuerdo». Sloan arqueó una ceja. Sintieron que estábamos subvalorando su red de distribución patentada. Así que redacté un memorando de entendimiento que les da una participación ligeramente mayor en la rama logística de la empresa conjunta, explicó con una presentación impecable. Reducirá nuestra ganancia en una fracción de porcentaje a corto plazo, pero es un gesto de buena voluntad. Es el enfoque delicado que querían. Creo que si lo aprueba, podremos traerlos de vuelta a la mesa para el lunes. Sloan examinó el documento. A simple vista parecía una concesión razonable, pero algo no cuadraba. Ceder aunque fuera una fracción de control en la logística, la columna vertebral de su operación global. Era un cambio estratégico significativo. Se sentía menos como un compromiso y más como una rendición. Es un gran movimiento, Kendrick. Establece un precedente peligroso. Es un movimiento mayor perder el acuerdo por completo, replicó con suavidad. Esto es una solución rápida y decisiva. Muestra fuerza a través de la flexibilidad. Lo verán como una señal de respeto. La presión del consejo era inmensa. El reloj corría. Contra su mejor juicio, Sloan asintió. Bien, envíalo. Pero Kendrick, si esto sale mal, será tu responsabilidad. No se preocupe, Sloan, respondió él con una sonrisa confiada. Yo la respaldo. El día del picnic fue agresivamente alegre. El extenso parque corporativo estaba lleno de castillos inflables, camiones de comida y cientos de empleados intentando relajarse bajo la mirada de la alta dirección. Sloan se sentía profundamente fuera de lugar con sus pantalones de lino entallados y su blusa de seda. Los encontró cerca del pequeño lago al borde del parque. Owen no estaba con los otros trabajadores de mantenimiento, que formaban un círculo cerrado alrededor de una parrilla. En cambio, estaba sentado sobre una manta a cuadros con su hija, ayudándola a construir meticulosamente un pequeño barco con una hoja y una ramita. Vestía una simple camiseta gris y vaqueros, y sin el uniforme de conserje se veía diferente, más joven, más relajado, pero con una vigilancia persistente en los ojos. Sloan respiró hondo y se acercó. «Grant». Owen levantó la vista y por un instante una mirada cautelosa, casi hostil, cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una neutralidad insípida. «Señora». «¿Esta es su hija?», preguntó Sloan señalando torpemente hacia la niña. «Ella es Maya», dijo Owen, posando una mano protectora en el hombro de su hija. Maya miró a Sloan de arriba abajo con la honestidad sin filtros de una niña de 8 años. «Tu cara es muy seria», declaró. «¿Estás enojada por el césped?» Sloan parpadeó. «No, no estoy enojada por el césped». «Está bien», dijo Maya, aparentemente satisfecha. Levantó su creación. «Mira, es un barco. Es para el Rey Rana. Es un barco muy sólido desde el punto de vista estructural», comentó Sloan, sintiéndose ridícula. Los labios de Owen se curvaron en una sombra de sonrisa. «Ella es la arquitecta naval jefe». La conversación se detuvo. El silencio estaba cargado con la dinámica de poder no dicha entre ellos. Sloan estuvo a punto de retirarse, de dar por perdida la idea, cuando un zumbido agudo llenó el aire. Uno de los vicepresidentes de marketing mostraba un dron de alta gama, haciéndolo realizar vuelos y giros sobre el lago. Cuando el dron pasó zumbando sobre su manta, la reacción de Owen fue instantánea y sutil.
Su postura se tensó. Sus ojos siguieron el dron, no con interés casual, sino con la mirada analítica de un depredador. Se estremeció, un leve endurecimiento de sus hombros, como si se preparara para un sonido que esperaba que siguiera al zumbido. El padre relajado había desaparecido, y en su lugar estaba alguien completamente distinto. Más duro, más frío y mucho más peligroso. Sloan lo vio. La máscara se había resbalado solo por un segundo, pero fue suficiente. El momento pasó. El dron se alejó. Owen obligó visiblemente a sus hombros a relajarse, volviendo su atención a Maya. Pero el cambio había sido innegable. «Papi, ¿podemos comprar helado?», preguntó Maya, ajena al drama silencioso. «Claro, luciérnaga», dijo Owen con una voz un poco demasiado tensa. Se levantó y miró a Sloan. «Si nos disculpa, señora». Tomó la mano de Maya y se alejó, fundiéndose con la multitud. Sloan permaneció inmóvil, con el zumbido del dron aún resonando en sus oídos. No era solo un piloto. Esa reacción no era de un aficionado. Era instinto. Era entrenamiento. Era la reacción de un hombre que había visto cosas así en un contexto muy diferente. En un lugar donde ese zumbido era seguido por otra cosa. Al otro lado del césped, Kendrick observaba a Sloan mirando al conserje. Vio la expresión en su rostro, la confusión, el respeto naciente, la fascinación. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. «La directora ejecutiva está distraída. Aceleren el cronograma. Quiero que el consejo vea las proyecciones del tercer trimestre para el lunes por la mañana, las que discutimos». Guardó el teléfono con una sonrisa depredadora en los labios. Sloan pensaba que estaba jugando un juego inteligente, intentando desentrañar un misterio. No tenía idea de que en realidad era solo un peón en el suyo. El lunes por la mañana, después del picnic, se sentía distinto. El aire en la oficina de Sloan era delgado y afilado. El enigma de Owen Grant se había clavado en su mente. Un rompecabezas que daba vueltas una y otra vez. El hombre que consolaba a su hija con un barquito de hoja era el mismo que reaccionaba a un dron de juguete con los instintos de un soldado entrenado. Las dos imágenes no encajaban, y Sloan odiaba las cosas que no encajaban. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Kendrick, entrando con aire solemne y un rostro perfectamente enmascarado de preocupación grave. Sostenía una tableta con una avalancha de correos desde Tokio. «Es peor de lo que pensaba», dijo en voz baja y urgente. «El consejo de Tanaka interpreta nuestra oferta revisada como una señal de debilidad. La llaman un movimiento desesperado». La sangre de Sloan se heló. Le arrebató la tableta y leyó el último mensaje. El tono respetuoso de la semana anterior había desaparecido, reemplazado por una lista de nuevas exigencias innegociables. Querían una participación mayor, un precio de adquisición más bajo y 2 asientos en el Consejo de Norteamérica. No era una negociación, era un documento de rendición. «Nos están destripando», susurró Sloan apenas. «Están usando nuestra propia concesión como palanca para desangrarnos». «No entiendo cómo pudo pasar esto», dijo Kendrick, sacudiendo la cabeza en fingida incredulidad. «Mis contactos me aseguraron que era la jugada correcta. Es casi como si alguien les hubiera avisado que estábamos más desesperados de lo que dejamos ver». La insinuación quedó suspendida en el aire, que el liderazgo de Sloan era débil, que la empresa era vulnerable bajo su mando. 2 minutos después, llamó el presidente del consejo. Su voz era glacial. El consejo convocaba una sesión de emergencia el viernes. Tenía hasta entonces para arreglar el acuerdo con Tanaka o presentar una alternativa viable. Si no, se verían obligados a explorar nuevas opciones de liderazgo. La amenaza era clara. Estaba al borde de perder la compañía de su padre. Durante la siguiente hora, Sloan fue un torbellino de furia contenida. Llamó a su equipo legal, a su director financiero, a su jefe de estrategia. Todos dijeron lo mismo. Tanaka los tenía acorralados. Resistirse sería arriesgar un intento de adquisición hostil. Ceder sería suicidio corporativo. Estaba atrapada, derrotada
Caminó hasta la ventana de su oficina que daba al helipuerto. El helicóptero estaba allí, silencioso y reluciente. Un monumento a un poder que de pronto sentía que ya no tenía. Pensó en el conserje, en la calma segura de sus manos al dominar la máquina. Él no estaba atrapado. Era libre. Una idea, salvaje y desesperada, empezó a formarse en su mente. Era una locura, una apuesta remota, pero era la única jugada que le quedaba que no era defensiva. Esa noche lo encontró en el piso 48, limpiando metódicamente los muros de cristal de una sala de conferencias desierta. El chirrido rítmico de su escobilla era el único sonido. «Grant», dijo, su voz resonando en el espacio vacío. Él se detuvo, girando lentamente. No había sorpresa en sus ojos, como si la hubiera estado esperando. «¿Señora?» «No estoy aquí para hablar de su trabajo», dijo ella yendo directo al grano. «Estoy aquí para hablar de su otro trabajo». Su expresión no cambió. «Solo tengo un trabajo». «Basta», soltó ella perdiendo la paciencia. «Lo vi en el picnic. Su reacción al dron. Mi jefe de seguridad es un ex-marín. Él se sobresalta con los ruidos de los autos. Usted se sobresaltó con un juguete. Eso no es un pasatiempo, Grant. Es memoria muscular. De la que no se consigue en una escuelita de vuelo de fin de semana. De la que se adquiere cuando ese sonido es seguido por disparos». Él permaneció en silencio, su rostro una máscara estoica. «El acuerdo con Tanaka se está derrumbando», dijo Sloan, decidiendo poner todas las cartas sobre la mesa. «Tengo una oportunidad de salvarlo. Hay un hombre, un antiguo socio de mi padre llamado Kenji Ito. Es un recluso, pero tiene el oído de Tanaka. Si puedo hablar con él cara a cara, puedo salvar esto. Pero vive en una isla privada en la costa de Columbia Británica. Solo se accede en helicóptero y hay una tormenta acercándose. Los vuelos comerciales están siendo cancelados». Respiró hondo. «Mi piloto, Gavin, sigue fuera. Su hijo empeoró. Necesito un piloto. Alguien que pueda manejar mal clima y que no aparezca en registros oficiales. Lo necesito a usted». Owen recogió su cubeta y se dirigió a la puerta. «Está equivocada, señora. Soy un conserje, no puedo ayudarla». «Todos tienen un precio», dijo Sloan con voz endurecida. «Yo no». «¿Y su hija?» Él se detuvo, la mano en el marco de la puerta. Se giró, y por primera vez ella vio un destello de fuego en sus ojos cansados. «Déjela fuera de esto». «No puedo», dijo Sloan, aprovechando su ventaja y odiándose por ello, pero sin ver otra salida. «Sé que gasta 1/3 de su salario en el copago de su medicación. Sé que su seguro tiene un límite de por vida al que se está acercando peligrosamente. Y sé que la observa cada vez que respira, temiendo que sea la respiración que se corte». Su rostro palideció. La máscara estoica se resquebrajó, revelando un miedo profundo y brutal. «Esto ya no es una petición, Owen», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «Es una oferta, un vuelo. Me lleva a Ito y de vuelta, y yo estableceré un fideicomiso irrevocable a nombre de Maya. Cubrirá todos sus gastos médicos, cada doctor, cada tratamiento, cada receta por el resto de su vida. También pagará toda su educación hasta el posgrado que elija. Nunca tendrá que preocuparse por una sola factura nunca más». Dejó que las palabras calaran en el silencio. Le estaba ofreciendo lo único que su vida callada e invisible no podía darle: seguridad absoluta para su hija. Él se quedó allí inmóvil, atrapado entre los fantasmas de los que huía y el futuro que tan desesperadamente quería para su hija. Sus manos, las mismas que habían comandado con maestría una máquina multimillonaria, estaban cerradas en puños blancos a sus costados. El silencio en la sala de conferencias se estiró como una eternidad. La mandíbula de Owen era una línea dura, su mirada fija en un punto más allá de Sloan, en lo profundo de su pasado. Ella casi podía ver la guerra librándose detrás de sus ojos, el instinto de huir contra la necesidad feroz y primitiva de proteger a su hija.
Finalmente habló, y su voz fue plana, carente de emoción. Era la voz de un soldado aceptando una misión. Bien, dijo, lo haré. Pero con condiciones. Sloan asintió, manteniendo su expresión neutral. Te escucho. Primero, el fideicomiso lo redactará mi abogado, no el tuyo. Estará financiado en su totalidad y la transferencia confirmada antes de despegar. Segundo, este es un contrato único por servicios de transporte. No me preguntarás sobre mi pasado, mi entrenamiento o mi familia. No soy tu empleado, soy un contratista. Tercero, cuando aterricemos de vuelta aquí, el contrato se termina. Tú y yo volvemos a lo que éramos. Tú no me conoces y yo no te conozco. ¿Entendido? Entendido, respondió Sloan sin vacilar. Las condiciones eran duras, pero un pequeño precio a pagar. Volamos esta noche, afirmó Owen, no preguntó. El frente de tormenta estará en su peor momento alrededor de las 0300. Quiero atravesarlo antes. Ten el helicóptero completamente abastecido y listo para una inspección previa en 1 hora. Quiero cartas meteorológicas actualizadas, imágenes satelitales de la ruta y las coordenadas de aterrizaje de la isla. Y las quiero en una tableta aislada, nada conectada a la red de tu empresa. Ya no era un conserje. La transformación fue instantánea y absoluta. Era un comandante. Cada palabra estaba llena de autoridad, más de la que Sloan había visto en cualquiera de su compañía, incluida ella misma. Ella simplemente volvió a asentir. Haré los arreglos. Mientras Owen se alejaba para llamar a su abogado y organizar el cuidado de Maya, Sloan sintió un vértigo mareante. Acababa de entregar el control de la misión más crítica de su vida a un hombre cuyo apellido apenas conocía. Abajo, Kendrick observaba la actividad con creciente inquietud. Una oleada de correos cifrados desde la cuenta personal de Sloan. Una llamada al hangar ordenando que su helicóptero personal estuviera listo y cargado para un vuelo nocturno no programado. Nada tenía sentido. Gavin, su piloto, estaba fuera. ¿Con quién volaba? Al pasar junto al armario de suministros del conserje rumbo al garaje ejecutivo, vio a Owen Grant dentro, no limpiando, sino empacando una pequeña mochila de estilo militar con una intensidad callada y enfocada. Kendrick redujo el paso, entornando los ojos. No podía ser. El incidente en la azotea había sido un truco, una casualidad. Sacó su teléfono e hizo una llamada a un contacto en la torre de control del aeródromo. Necesito que vigiles el transpondedor de la N429SD, dijo, recitando la matrícula del helicóptero. Avísame en cuanto se archive el plan de vuelo y quién aparece como piloto. 1 hora después, Sloan se reunió con Owen en la azotea. Él había cambiado a pantalones cargo oscuros y una chaqueta de cuero gastada. La ignoró por completo, yendo directo al helicóptero. Durante los siguientes 20 minutos, se movió alrededor de la aeronave con una linterna, revisando rotores, conductos de fluidos y aviónica con una minuciosidad casi obsesiva. Estaba en otro mundo, un mundo de listas de control y sistemas de seguridad. Finalmente asintió con firmeza. «Volará», dijo extendiendo la mano por la tableta. Ella se la entregó y él estudió los patrones meteorológicos, con el rostro sombrío. «Será duro. Una vez dentro, no sales hasta que yo lo diga. Escucharás cada una de mis órdenes sin cuestionarlas. ¿Está claro?» «Clarísimo», respondió Sloan, ajustándose en el asiento de copiloto. El despegue fue aún más impresionante que la primera vez. No hubo espectáculo ahora, solo eficiencia pura. El helicóptero se elevó en la turbulenta noche y viró bruscamente, rumbo noroeste sobre la oscura y extensa ciudad. Durante la primera hora volaron en silencio, el zumbido rítmico de los rotores llenando la cabina. Abajo, las luces de la ciudad dieron paso a la negrura del desierto. «¿Por qué?», preguntó Sloan al fin, incapaz de soportar el silencio. Los ojos de Owen permanecieron fijos en los instrumentos. «Teníamos un trato, señorita Davenport. Nada de preguntas». «No era una pregunta sobre tu pasado», replicó ella.
Era sobre tu presente. ¿Por qué esto? ¿Por qué empujar una mopa cuando puedes hacer esto? Guardó silencio largo rato. ¿Por qué esto? Dijo al fin, su voz un gruñido bajo. Mata gente. Empujar una mopa no. Antes de que pudiera responder, el helicóptero se sacudió violentamente. Una pared de nubes negras, invisible momentos antes, se alzaba frente a ellos. La lluvia empezó a azotar el parabrisas, espesa y furiosa. La aeronave cayó de repente, y el estómago de Sloan se le subió a la garganta. Apretó el borde del asiento, su compostura cuidadosamente construida al fin resquebrajándose. Un pequeño jadeo involuntario escapó de sus labios. La cabeza de Owen se volvió hacia ella. La dureza distante de sus ojos fue reemplazada por otra cosa. Era la mirada calma y enfocada de un protector. Dijo, su voz cortando con claridad a través del rugido de la tormenta. Era firme, tranquilizadora. Mírame, te tengo. Solo respira. Esto es solo clima. He volado en peores. Ella se encontró con sus ojos, y en su profundidad vio una certeza absoluta que desafiaba el caos que rugía a su alrededor. No era solo un piloto, era un salvavidas. Y mientras la tormenta sacudía su diminuto helicóptero en la negrura miles de pies sobre la tierra, Sloan se dio cuenta de que había puesto su vida, su empresa y su futuro entero en manos de un completo desconocido. Y lo más extraño era que confiaba en él. El helicóptero se sacudió y cayó, una sensación nauseabunda como de caída libre. Las alarmas estallaron en la cabina, una sinfonía aguda de desastre. Los nudillos de Sloan estaban blancos donde sujetaba su asiento. Fuera de la ventanilla no había nada salvo una negrura violenta y giratoria, perforada de vez en cuando por relámpagos que iluminaban la lluvia torrencial. Los vientos cruzados alcanzan 80 nudos, dijo Owen con voz tensa pero increíblemente serena. Están intentando empujarnos contra la montaña. Tengo que bajarnos. Buscar una capa de aire estable. Empujó el cíclico hacia adelante en un descenso controlado que se sentía de todo menos controlado. La lluvia martilleaba el vidrio y el viento aullaba como un ser vivo. Sloan observó sus manos, un borrón de ajustes constantes y minuciosos. No solo volaba el helicóptero, estaba luchando con la tormenta, anticipando cada ráfaga, contrarrestando cada corriente descendente. Era parte de la máquina. Ahí, dijo, con los ojos saltando entre los instrumentos, y el vacío afuera bajo la cizalladura. Agárrate. Llevó el helicóptero a una brusca curva que presionó a Sloan contra su asiento. Por un instante aterrador volaron de lado antes de que Owen estabilizara. La sacudida violenta disminuyó. Las alarmas callaron. Aunque la tormenta aún rugía alrededor, el aire allí era más suave, la nave estable. Habían atravesado lo peor. Sloan exhaló un aliento que no sabía que retenía. Su corazón golpeaba contra sus costillas. ¿Cómo hiciste eso? Yo vuelo el aparato, dijo él con la atención absoluta. No el clima. 20 minutos después, una pequeña luz parpadeante apareció entre la lluvia. Una isla remota, escarpada y azotada por el mar. Owen la rodeó una vez, escaneando el terreno, y luego inició el descenso hacia una pequeña plataforma de aterrizaje recortada en la roca. Posó el helicóptero con un último y suave golpe. Al apagarse el motor, la cabina quedó en un silencio profundo, roto solo por el viento y la lluvia. «Estamos aquí», dijo Owen con voz plana. El piloto se desvanecía, regresaba el contratista. Un anciano con un impermeable los esperaba sosteniendo un potente farol. Era Kenji Ito. Su rostro era un mapa de sabiduría ganada a pulso, sus ojos agudos y perspicaces. Los condujo a una casa sencilla y elegante, llena de libros y olor a cedro. Escuchó la exposición de Sloan durante 1 hora sin decir palabra, las manos alrededor de una taza de té humeante. Sloan fue brillante. Expuso datos, proyecciones, los beneficios mutuos de un acuerdo reestructurado con Tanaka. Era un argumento corporativo magistral y estaba fracasando. Usted habla de beneficios y márgenes, señorita Davenport,
dijo Ito finalmente, su voz un murmullo grave. Esas son cosas temporales. Mi amigo Tanaka valora la lealtad. Cree que usted no ha mostrado ninguna. Cree que su compañía ha perdido su espíritu, su alma. Sus números no lo convencerán. El rostro de Sloan se desplomó. Había llegado hasta allí para nada. La desesperación la arañaba. La mirada de Ito se desplazó hacia Owen, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, una sombra estoica. ¿Y usted?, preguntó el anciano con voz cortante. Usted es su piloto. Voló a través de esta tormenta. Owen simplemente asintió. Sí, señor. Debe tener gran fe en su plan para arriesgar la vida por él, observó Ito. La mandíbula de Owen se tensó. Miró a Sloan, luego de nuevo al viejo. Sabía que debía callar, que no era su asunto. Pero el rostro de Sloan, pálido y derrotado, removió algo en él. Pensó en Maya, en la promesa de su futuro. Tenía una deuda que pagar. Señor, dijo Owen, con voz baja pero firme. No sé nada de su plan, pero he estado en situaciones donde el plan se desmorona en los primeros 5 minutos. Cuando eso pasa, no confías en el plan. Confías en la persona que vuela a tu lado. La sala quedó en silencio. Ito lo observó largo rato, evaluando. Vio al conserje, al piloto y al soldado en uno solo. Vio a un hombre que entendía cosas que no se pueden poner en una hoja de cálculo. Luego miró a Sloan. La miró de verdad y no vio solo a una directora ejecutiva implacable, sino a una líder que había inspirado ese tipo de confianza en el hombre que había contratado. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Ito. «Ya veo», dijo. Tomó un viejo teléfono rotatorio. «Haré la llamada». En Davenport Industries, Kendrick Shaw paseaba por su oficina como un lobo enjaulado. Su contacto en el aeródromo había confirmado lo imposible. El plan de vuelo se había archivado bajo una sociedad fantasma, y el piloto figuraba como un John Doe. Pero el hombre que abordó el helicóptero con Sloan era el conserje. La apuesta temeraria de Sloan podía, en realidad, dar resultado. Kendrick no podía permitir que eso ocurriera. Sus planes, trazados con tanto cuidado, estaban a punto de concretarse. Tomó su teléfono. «Soy yo», dijo a la persona al otro lado. «Ella se ha descontrolado. Un viaje no autorizado, fuera de los libros. No podemos esperar hasta el viernes. Preséntenlo como una crisis de salud mental, un colapso por la presión. Filtren los detalles del vuelo al consejo. Quiero una votación de emergencia convocada para mañana, a las 8:00 a.m. Es hora de destituirla». El alivio inundó a Sloan en una oleada mareante cuando despegaron de la isla. Ito había hecho la llamada. Tanaka había aceptado dar marcha atrás y reabrir negociaciones honestas. Lo había logrado. Había salvado la empresa. «Gracias, Owen», dijo, con una gratitud genuina que la sorprendió hasta a ella. «Yo no habría podido». Su teléfono vibró contra el panel. Un único correo automatizado había entrado por la conexión satelital. Lo abrió. Asunto: reunión de emergencia obligatoria del Consejo. La sangre de Sloan se congeló. Leyó la primera línea del memo adjunto redactado por el vicepresidente del Consejo. A la luz del comportamiento errático de la directora ejecutiva Sloan Davenport y el uso no autorizado de los activos de la compañía para un viaje de alto riesgo sin aprobación. Kendrick. Mientras ella luchaba por la vida de la empresa, él se había movido para asestar el golpe. «¿Qué tan rápido puede ir esto?», preguntó, con la voz temblorosa de un nuevo tipo de miedo. Owen miró el mensaje, luego el indicador de combustible y las nubes de tormenta todavía girando detrás de ellos. «No lo suficiente», dijo con voz sombría. «No solo intentan despedirte, te están emboscando». «No hay manera de que lleguemos antes de las 8», dijo Sloan, sintiendo el color drenarse de su rostro. «Incluso con viento de cola, estamos a mínimo 3 horas. La reunión habrá terminado antes de que toquemos tierra. Él ya habrá...»
Los ojos de Owen pasaron de la luz roja parpadeante de la notificación de emergencia a su pantalla de navegación. Vio el frente de tormenta, una masa enloquecida de rojo y amarillo en el radar. Pero también vio un corredor angosto e inestable a lo largo del borde sur. Una corriente en chorro. Era peligrosa, impredecible, como montar un toro en medio de un huracán. También reduciría su tiempo de viaje a la mitad. «Hay una forma», dijo con voz grave. «Pero no te va a gustar». Sloan miró del radar turbulento a la tranquila determinación de su rostro. «No tiene que gustarme», respondió. «Solo tengo que sobrevivirlo». Él asintió bruscamente y viró el helicóptero con fuerza, regresando hacia el borde de la tormenta. El trayecto fue brutal, la aeronave temblando mientras luchaba contra las corrientes violentas. Pero el control de Owen era absoluto. Ya no huían de la tormenta, la estaban usando. «Él planeó esto», dijo Sloan, apenas audible sobre el motor. «Todo. El mal consejo en el acuerdo con Tanaka. El hijo de Gavin enfermando. Todo fue él. Kendrick». «¿Por qué?», preguntó Owen sin apartar la vista del parabrisas. «Mi trabajo», respondió Sloan con una risa amarga. «Mi padre construyó esta empresa desde cero. Cuando murió, el consejo me vio como un relleno, la hija que heredó la corona. He pasado 10 años demostrando que estaban equivocados, que era más que su legado. Kendrick fue mi primera contratación. Era ambicioso, brillante. Confié en él. Ha estado jugando a largo plazo, esperando el momento perfecto para hacerme parecer débil e inestable, y así poder entrar como la mano firme y calmada». Se dejó caer en su asiento. «Tal vez tiene razón. Volé a una tormenta con un hombre que ni siquiera conozco, persiguiendo a un fantasma para salvar un acuerdo que probablemente él mismo saboteó. Es errático». «No es errático luchar por algo que te importa», dijo Owen en voz baja. La declaración simple y directa la golpeó con fuerza inesperada. «¿Es por eso que lo hiciste?», preguntó ella. «¿Por eso lo dejaste todo? ¿Porque te importaba demasiado?». Owen guardó silencio durante un largo rato, el helicóptero avanzando a toda velocidad en la oscuridad. «Mi esposa, Sarah, era una rescatista de la Fuerza Aérea. Yo también. Nos conocimos en una misión de entrenamiento. Ella era más inteligente, más rápida y más valiente que cualquiera en nuestra unidad. Éramos un equipo en el aire y en tierra». Tomó una respiración lenta y profunda. «En nuestro último despliegue, estábamos en una misión de rescate. Un helicóptero con suministros médicos había caído en un valle hostil. Una misión sencilla: entrar, asegurar los activos, salir. Pero la inteligencia era errónea. El valle no estaba vacío. Seguimos el protocolo al pie de la letra. Hicimos todo bien. Y no importó. Perdimos a 2 médicos y a Sarah. Ella recibió el impacto mientras subía al último hombre a nuestro helicóptero. Murió antes de que siquiera cruzáramos la cresta. La cabina quedó en silencio salvo por el rugido del viento. Le sostuve la mano», susurró Owen, con voz densa de un recuerdo que nunca desaparecería. «Y comprendí que todo el entrenamiento, todos los protocolos, toda la habilidad del mundo, no importan. Puedes hacer todo bien y aún así perder. El sistema al que dediqué mi vida, en el que creía, no pudo proteger a la única persona sin la cual no podía vivir». Se interrumpió, la garganta apretada. «Así que me fui. Me llevé a nuestra hija, Maya, y desaparecí. Tomé un trabajo donde lo único en juego era un suelo limpio, porque un suelo limpio nunca te deja un agujero en la vida». Sloan sintió que las lágrimas le nublaban la vista, por él, por su esposa, por el dolor vacío que cargaba en la voz. Antes de que pudiera encontrar las palabras para responder, su tableta emitió un pitido, una señal débil. «Es uno de los miembros del consejo, un viejo aliado de mi padre», dijo Sloan con voz urgente. «Está pidiendo pruebas del sabotaje de Kendrick, pero no puedo conseguir una conexión estable al servidor de la compañía para obtener los registros.
La señal es demasiado débil para atravesar la interferencia de la tormenta, dijo Owen, dejando que su mente de piloto tomara el control de nuevo. Inclina la tableta hacia ese satélite de comunicaciones. Señaló un punto específico en el cielo. Es una apuesta arriesgada, pero quizás logremos rebotar la señal. Sloan inclinó el dispositivo y Owen se inclinó sobre ella para ver mejor la pantalla. Un directorio de archivos intentaba cargarse. La mayoría fallaba, pero un nombre de carpeta llamó su atención. Cabo Archive in NCR. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando. Es el archivo cifrado de Kendrick, respondió Sloan. Me dijo que era para copias de seguridad redundantes de proyectos sensibles. Procedimiento estándar. No es estándar usar un protocolo de triple capa AES en una carpeta de respaldo, dijo Owen con los ojos entornados. ¿Y ese puerto que está usando? Es un puerto fantasma. Está diseñado para ser invisible a las inspecciones de seguridad de red. Esa no es una carpeta de respaldo, señorita Davenport. Es un buzón muerto digital. Ha estado ejecutando una red en la sombra dentro de su propio sistema. Sloan lo miró fijamente. ¿Puedes probarlo? No desde aquí, respondió Owen. Pero sé lo que estoy viendo. Encontramos el arma. Solo falta encontrar las balas. El sol empezaba a teñir el horizonte oriental de un púrpura pálido cuando apareció la silueta de la ciudad. Llegarían a tiempo, pero el tiempo ya no era el problema. No importa, dijo Sloan, sintiendo que la lucha se le escapaba. Entraremos a esa sala. Lo acusaré. Él lo negará, y el consejo verá a una directora ejecutiva paranoica y desesperada, lanzando acusaciones salvajes. Los tiene completamente engañados. No tenemos pruebas. La mirada de Owen estaba fija en la Davenport Tower, el edificio más alto de la ciudad, con su helipuerto esperándolos. El soldado, el estratega que había dormido 8 años, estaba ahora completamente despierto. Tienes razón, dijo con voz fría y afilada como acero forjado. La sala de juntas no es el campo de batalla, es el objetivo. No vamos a entrar ahí a defendernos. Vamos a atacar. El helicóptero tocó el helipuerto con menos de 10 minutos antes de la reunión de las 8:00. En cuanto el rotor se detuvo, Owen se desabrochó y se movió. Ya no era el conserje, ni el piloto, ni el viudo. Era el soldado para el que lo habían entrenado, y la torre corporativa de Sloan era su nuevo campo de batalla. «Esperan que te pongas a la defensiva», dijo con voz firme y precisa mientras ayudaba a Sloan a bajar. «Esperan que entres acorralada y emocional. Vas a darles exactamente lo que quieren». Sloan lo miró, confundida. «¿Voy a entrar y perder? Ese es tu plan». «Vas a entrar y ganar tiempo», la corrigió. «Discute, enójate, cuestiona sus números, acusa a Kendrick de ser ambicioso. Haz lo que sea para mantenerlos a todos en esa sala concentrados en ti. Tú eres el cebo. ¿Puedes hacerlo?» La espalda de Sloan se enderezó. Un destello de su antigua fuerza regresó. «Puedo hacerlo». «Bien», dijo Owen. «Mientras los mantienes ocupados, necesito 2 cosas de ti. Tu tarjeta maestra y tu contraseña de red de nivel administrador. Necesito acceso irrestricto al edificio y al sistema». Sin dudar, ella sacó la tarjeta de su cuello y se la entregó, recitando de memoria una compleja contraseña alfanumérica de 16 caracteres. No había miedo en sus ojos, solo confianza absoluta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Kendrick se construyó un escondite en tu red», respondió Owen, ya escaneando el plano del edificio con la mirada. «Voy a hacer que lo queme él mismo». Se giró y desapareció por la escalera de la azotea justo cuando las puertas de la sala de juntas se abrían para dar paso a los serios miembros del consejo. Sloan respiró hondo, alisó su chaqueta y caminó hacia su propia emboscada. La atmósfera en la sala era gélida. Kendrick estaba sentado a la derecha del vicepresidente, con aspecto de mano derecha preocupada y reacia. «Hemos convocado esta reunión debido a una serie de acontecimientos profundamente preocupantes», comenzó Arthur, el vicepresidente, sin rodeos. «Su manejo del acuerdo con Tanaka ha sido, por decirlo suavemente, un desastre.
Y ahora tenemos esta excursión no autorizada. Sugiere una inestabilidad en su liderazgo. Kendrick presentó su caso con perfección ensayada. Mostró correos que Sloan supuestamente había ignorado. Proyecciones de beneficios sutilmente manipuladas para parecer catastróficas, y los registros de vuelo de su viaje rebelde. «Soy tan leal a Sloan como cualquiera», dijo, su voz impregnada de falsa sinceridad. «Pero mi primera lealtad debe ser hacia esta compañía, y estoy preocupado. Su comportamiento se ha vuelto errático. Temo que ya no esté capacitada para liderar». Sloan contraatacó tal como Owen le había instruido. Destrozó los números de Kendrick. Cuestionó su cronología. Lo acusó de ser un oportunista traicionero. Fue un espectáculo de desafío, y le estaba comprando a Owen un tiempo precioso. 2 pisos más abajo, Owen deslizó la tarjeta de Sloan por el escáner de seguridad de la sala de servidores. La luz se puso verde. Se coló en el frío corazón palpitante de la empresa. Encontró un terminal abierto y sus dedos empezaron a volar por el teclado, la memoria muscular de una vida olvidada regresando en un torrente. No intentaba romper la triple capa de cifrado de Kendrick. No tenía tiempo. Iba tras el puerto fantasma en sí. Localizó la vía oculta y escribió un simple script malicioso. Estaba diseñado para crear un bucle recursivo, enrutando una fracción de todo el tráfico saliente de la red de nuevo al archivo oculto de Kendrick. Era un cuello de botella digital. En minutos, todo el sistema se paralizaría, y cada diagnóstico señalaría la carpeta cifrada como la fuente del caos. En la sala de juntas, Sloan estaba a mitad de frase cuando la pantalla principal detrás de ella parpadeó y se puso roja. Apareció una enorme caja de alerta. Fallo de integridad de red. Crítico. Cada laptop y tableta en la sala mostró la misma advertencia. Sonaron alarmas. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Arthur, poniéndose de pie. Kendrick miraba la pantalla, su confianza engreída evaporándose al instante. Apareció una alerta secundaria, esta con una línea de código de diagnóstico. Source of Instability. Partition Archive NSR. La sangre de Kendrick se heló. Era su archivo, su carpeta oculta privada. ¿Cómo? ¿Cómo podían haberla encontrado? El pánico lo invadió. Si alguien ejecutaba un diagnóstico profundo en esa partición para arreglar la caída, lo descubrirían todo. Los datos robados, la correspondencia con sus rivales, el plano completo de su traición. Yo puedo arreglar esto, balbuceó Kendrick, poniéndose de pie de un salto. Debe de ser un mal funcionamiento del servidor. Puedo aislarlo desde mi terminal de oficina. Corrió fuera de la sala, dejando atrás a un consejo atónito. En la sala de servidores, Owen observaba el monitor de tráfico de red. Vio las credenciales únicas de Kendrick aparecer desde su PC de oficina. Vio la secuencia frenética de comandos. Y entonces apareció el que estaba esperando. Initiate Command. Purge Partition. Carib. Anchor. True. Kendrick estaba borrándolo. Intentaba destruir la evidencia. Owen no detuvo el comando. Lo dejó correr. Pero mientras se ejecutaba, lanzó su propio programa. Un capturador de paquetes que registró cada pulsación de tecla, cada comando, cada byte de datos transmitido desde la terminal de Kendrick. Lo capturó todo. Sus credenciales de inicio de sesión. La marca de tiempo que probaba que estaba conectado durante una falla crítica de red. Y el comando explícito e irreversible para destruir de manera permanente una carpeta oculta de datos de la compañía. Una carpeta cuya mera existencia ya era motivo de despido, y cuya eliminación en medio de una crisis constituía un crimen federal. La purga terminó. La alarma cesó. La red se estabilizó al desaparecer el cuello de botella. Owen guardó la grabación en un archivo seguro, con una mirada sombría y triunfante. La discusión en la sala ya no importaba. No tenía una teoría. No tenía una sospecha. Tenía pruebas. Kendrick volvió a la sala de juntas secándose la frente con un pañuelo. Proyectaba un aire de triunfo fatigado. Mis disculpas por la alarma.
anunció con voz suave de nuevo. Parece que un paquete de datos corrupto de un servidor antiguo estaba creando un bucle de red. He aislado y purgado la anomalía. Todo está estable ahora. Lanzó a Sloan una mirada condescendiente. Como decía, necesitamos un liderazgo firme. Alguien que pueda manejar una crisis sin perder el control. Arthur, el vicepresidente, asintió con gravedad. Gracias por su rápida acción, Kendrick. Ahora, si no hay más discusión, creo que es hora de votar. Levantaba la mano para convocar la votación cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe. Owen Grant entró. No vestía uniforme de conserje, solo un hombre con una chaqueta de cuero gastada, pero se movía con una autoridad silenciosa que captó la atención de todos. Caminó entre los miembros atónitos, con la mirada fija en Kendrick. El rostro de Kendrick se tornó blanco de shock y desesperación. Owen se detuvo al frente de la mesa y colocó la tableta frente a Arthur. El paquete de datos corrupto tiene nombre, dijo con voz calma y pareja. Tocó la pantalla y reprodujo la confesión. La enorme pantalla de la sala, que momentos antes mostraba los reportes manipulados de Kendrick, ahora proyectaba una verdad dura e innegable. El consejo miraba en silencio, horrorizado. Vieron las credenciales únicas de Kendrick aparecer en pantalla. Vieron la marca de tiempo confirmando que estaba conectado desde su oficina mientras debía estar en esa misma reunión. Y vieron la línea de comando, clara y condenatoria. Purge Partition. K. Archive a Anchor True. Como pueden ver, dijo Sloan, su voz cortando el silencio como cristal. Mientras el consejo estaba reunido, el señor Shaw accedió a un archivo oculto y no autorizado en los servidores de la compañía, y lo eliminó permanentemente. Hizo una pausa, dejando que sus siguientes palabras calaran. Ese archivo, que él acaba de destruir ilegalmente, contenía toda su correspondencia con nuestros rivales de Tanaka Corporation. Era el registro completo de su espionaje corporativo. El color abandonó el rostro de Kendrick. Estaba atrapado. «¡Eso es mentira!», gritó, su voz quebrándose, su compostura hecha pedazos. «Es un hacker. Ella trajo a un hacker. Este hombre es un conserje. Manipuló ese material. Es una falsificación». Apuntó con un dedo tembloroso a Owen. «Es un don nadie. No pueden creerle a él antes que a mí. ¿A este mecánico sobre mí?». Su arrebato histérico confirmó más su culpabilidad que cualquier prueba. La sala permaneció en silencio, salvo por su respiración entrecortada. Arthur miró de los ojos salvajes y desesperados de Kendrick a la calma estoica de Owen. Su rostro era de piedra. «Seguridad», dijo al intercomunicador de la sala. 2 guardias uniformados entraron. Kendrick miró alrededor desesperado, pero no había rostros amigos, ningún aliado. Tan seguro había estado de su victoria que jamás había considerado al hombre callado que limpiaba los pisos. Mientras los guardias lo escoltaban afuera, sus gritos finales resonaron en el pasillo. «¡Ella es la inestable! ¡Están cometiendo un gran error!». Y luego se fue. Arthur se volvió hacia Sloan. El juicio frío en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una mirada de profundo y humilde respeto. «Sloan», dijo Arthur con voz solemne, «en nombre de este consejo, le ofrezco nuestras más profundas y sinceras disculpas. Nos equivocamos». «Gracias, Arthur», respondió Sloan simplemente. El vicepresidente entonces miró a Owen, que había permanecido en silencio durante toda la prueba. «¿Y usted, señor Grant? ¿Es así? Le debemos una deuda de gratitud que no estoy seguro de que esta empresa pueda pagarle jamás». «Solo estaba sacando la basura», respondió Owen, su expresión inescrutable. Tras retirarse los demás miembros del consejo, ofreciendo sus propias disculpas en voz baja a Sloan, ella y Owen quedaron solos en la vasta sala silenciosa. La luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La crisis había terminado. Habían ganado. Sloan lo miró. Lo miró de verdad, no como piloto ni como soldado,
ni como conserje, sino como el hombre que había caminado con ella a través del fuego. Entonces, dijo con una pequeña y cansada sonrisa en los labios, ¿qué sigue, contratista? Owen dejó que la sombra de una sonrisa tocara su rostro. Era la primera que ella realmente le veía. Creo que mi contrato ha terminado, señora. Sloane lo corrigió suavemente. Owen, respondió él. Los títulos y las barreras que los habían separado se habían desvanecido, consumidos en el caos de las últimas 24 horas. Solo quedaban 2 personas de pie en la tranquila resaca de una batalla que habían ganado juntos, con la pregunta no dicha de qué vendría después flotando entre ellos. Una semana después del enfrentamiento en la sala de juntas, un murmullo de eficiencia había vuelto a Davenport Industries. Pero era un silencio diferente. El miedo se había ido, reemplazado por un susurro de emocionado chisme. La historia del conserje que salvó la empresa se había propagado como fuego, convirtiéndose en una leyenda moderna. Kendrick había desaparecido, enfrentando una montaña de cargos federales, y el acuerdo con Tanaka, ahora renegociado en términos justos, era un testimonio del renovado liderazgo de Sloane. Pero para Sloane, la victoria se sentía vacía. Owen Grant había desaparecido. Había presentado su renuncia mediante un breve correo profesional al día siguiente de la reunión. Nunca recogió su último cheque. No respondió al único mensaje de texto que ella le envió. Un simple ¿estás bien? Había cumplido su parte del trato al pie de la letra. El contrato estaba terminado. Eran extraños otra vez, y su ausencia había dejado un vacío inexplicable en su mundo. Se sorprendió buscándolo en los pasillos, escuchando el chirrido de su carrito. El edificio, su edificio, volvía a sentirse estéril. Un lugar de cristal y acero sin alma. Había recuperado su empresa, pero había perdido a la única persona que la había hecho sentir parte de ella. Finalmente, entendió. El problema no era solo Kendrick. El problema era una cultura que ella misma había creado. Un lugar tan enfocado en la vista desde arriba, que había olvidado la base sobre la que se construía. Convocó a una reunión general. De pie ante sus miles de empleados, ya no era el aseo implacable y distante a la que estaban acostumbrados. Su voz era distinta, más suave, más fuerte. Durante los últimos 10 años, he medido el éxito de esta empresa por su precio en bolsa y su cuota de mercado. Comenzó. Estaba equivocada. Una empresa no es su balance. Una empresa son sus personas. Les habló de un hombre que trabajaba para ellos. Un hombre con habilidades extraordinarias que empujaba una escoba porque nadie se había molestado en mirar más allá de su uniforme. ¿Cuántos más de ustedes hay aquí?, preguntó, barriendo la multitud con la mirada. ¿Cuántos artistas, ingenieros, pilotos y poetas hay en esta sala ahora mismo? Sus talentos ocultos porque nunca pensamos en preguntar. Eso termina hoy. Anunció la creación de una nueva división, el Departamento de Potencial Humano. Su único propósito sería encontrar y nutrir las habilidades de cada empleado, brindar educación, formación y oportunidades de crecimiento. Era una promesa de que en Davenport Industries nadie volvería a ser invisible. Había solo una persona en el mundo que podía dirigirlo. Lo encontró un sábado en un pequeño parque a unas calles de su apartamento. Estaba arrodillado en un arenero, ayudando a Maya a poner los toques finales a un elaborado castillo de arena. Al verla acercarse, levantó la vista con expresión cautelosa. «Señorita Davenport», dijo con voz plana. «Sloane», lo corrigió suavemente. «Eres un hombre difícil de encontrar, Owen». «No intento que me encuentren». «Lo sé», dijo ella. «Pero necesito tu ayuda». Le contó sobre el nuevo departamento, sobre su visión de una empresa que valorara a su gente por encima de todo. Le ofreció dirigirlo. Él se levantó, sacudiendo la arena de sus vaqueros, y negó con la cabeza. «No soy un gerente, Sloane. No soy nadie». «No eres un don nadie», dijo ella con voz firme. «Eres el hombre que salvó esta empresa. Eres el hombre que ve lo que otros no. Dijiste que tu antiguo trabajo mataba gente.
Te ofrezco una nueva misión, Owen. Un trabajo que da vida a las personas. Él aún negaba, arrastrado por el miedo de ese viejo mundo. Pero entonces Maya, que había escuchado con atención, tiró de su manga. «Papi», dijo con voz llena de lógica simple e irrefutable. «Arreglaste el helicóptero y arreglaste la empresa de la señora Triste. Eres bueno arreglando cosas». Owen miró el rostro brillante y confiado de su hija y luego a Sloane, que lo observaba con una expresión de esperanza cruda y sin máscaras. Se dio cuenta de que Maya tenía razón. Tal vez una misión no tenía que implicar un traje de vuelo y un enemigo. Tal vez, a veces, una misión consistía en construir en lugar de destruir. Una sonrisa lenta, la primera realmente relajada que Sloane le había visto, se extendió por su rostro. «Está bien», dijo. «De acuerdo, lo haré». 6 meses después, la azotea de la Davenport Tower estaba tranquila. El sol poniente pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Owen se encontraba junto a la barandilla. Ya no era un conserje, sino el director de potencial humano. Su departamento se había convertido en el mayor éxito de la empresa, habiendo promovido ya a una docena de empleados, incluido un ex mensajero que ahora era una estrella emergente en el departamento de diseño gráfico. Sloane se colocó a su lado. Maya estaba con ellos, su mano uniendo las de ambos. Eran un trío cómodo y familiar. «Es hermoso aquí arriba», dijo Sloane en voz baja. «Lo es», asintió Owen. «¿Sabes?», dijo ella con una chispa juguetona en los ojos. «Después de todo esto, creo que todavía te debo algo». Él la miró confundido. «No me debes nada, Sloane». «Creo que sí», respondió ella con una sonrisa cálida y genuina. «Estoy bastante segura de que dije que si podías volar este helicóptero, me casaría contigo». Owen rió, una carcajada profunda que resonó por la azotea. Apretó su mano, sus ojos encontrando los de ella. La apuesta, que había comenzado como una broma arrogante, se había convertido, contra todo pronóstico, en una promesa. Y mientras observaban cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar abajo, ambos sabían que era una promesa que pensaban cumplir. Porque al final, ambos habían sido rescatados. El piloto, que había olvidado cómo volar, y la CEO, que había olvidado cómo vivir, habían encontrado en el otro lo que a ambos les faltaba, un lugar seguro donde aterrizar. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Déjalo en los comentarios, porque tu presencia aquí significa más de lo que imaginas. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que todos tenemos un talento oculto esperando ser descubierto, considera suscribirte. Hay muchas más historias por contar. Gracias por dedicar tu tiempo con nosotros.